Seguramente sea la ciudad y provincia que más titulares y noticias ferroviarias dé en 2025, año clave para la mayoría de sus proyectos en marcha o a punto de hacerlo, con varios focos: la integración ferroviaria, su estación, la ampliación del metro y sus conexiones con el resto del país, con los avances en la variante de Loja sumando etapas cruciales para llegar a estar acabada a finales de 2026. Una Granada que se juega mucho en este año. De hecho, ya mismo se producirá uno de esos actos que definen el futuro de una ciudad, con la reunión técnica sobre la integración del ferrocarril, que abordará lo en marcha en la capital nazarí, con un foco clave: la reforma de la estación, donde se espera que se perfilen los pliegos para la licitación del proyecto y la obra lo antes posible. Un proyecto de integración que debería ponerse en marcha este mismo año y que transformará la estación y su entorno. Todo esto llega tras la primera reunión técnica, tras el encuentro oficial con el ministro Óscar Puente el pasado mes de octubre, cuando se constituyó la mesa de trabajo en el Ayuntamiento de Granada y donde también participarán el Ministerio de Transportes y la Junta de Andalucía, donde se fijó que estas reuniones se celebrarán aproximadamente cada 2 meses, todo tras desbloquear el complejo proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En esta reunión también se espera avanzar en el uso hotelero solicitado por el Ayuntamiento, así como resolver el futuro uso de la parcela que tiene Adif y que podría ser cedida para construcción de viviendas, siendo las características de la futura estación el epicentro donde se pretende mantener su ubicación, aprovechando ese espacio para el crecimiento residencial y de servicios, incluyendo los espacios libres de alrededor, o que queden sin uso tras desmantelar las vías de mercancías, lugar donde se considera esencial incluir un hotel y la construcción de un balcón mirador a la ciudad. Una reunión donde se esperan avances suficientes para mantener la idea de empezar con las licitaciones de redacción de los proyectos este mismo año y en 2026 las licitaciones de los proyectos constructivos. Recordemos que esa futura integración cambiará varios barrios y solucionará la entrada y salida de los trenes de la ciudad a través de un canal único entre la Chana y la Rosaleda, con un gran espacio verde alrededor de las vías y un cubrimiento a la entrada de la terminal de pasajeros. La estación será ampliada y reformada y debería ir a la par, según los compromisos de transportes, con la ejecución de la variante de Moreda, que unirá las dos líneas de tren existentes mediante un bypass en las inmediaciones de Mercagranada. Obras que podrían extenderse en total cerca de 8 años y tener un coste nunca inferior a los 230 millones de euros. Otro detalle clave seguirá estando en la evolución de las obras de la variante de Loja, que tras un periodo de dudas por algunas complicaciones, daba un nuevo paso hace escasas semanas y debería avanzar a buen ritmo a partir de ahora, con esa idea de llegar a su culminación antes de que acabe el 2026. Si bien el cronograma previsto registra un año de retraso, por lo que, dada la envergadura de lo que todavía queda pendiente, muchas voces aseguran que ese plazo será imposible, variante que supondrá la llegada total en todos los aspectos de la alta velocidad a Granada, mejorando tiempos y frecuencias y dejando libre la entrada de Irio y Wigo. A este respecto, Transportes recordaba que hasta entonces no se podrán mejorar tiempos de viaje, ni una mejora de frecuencias notable por lo limitado del recorrido actual. Una información que llega tras una reclamación desde la ciudad nazarí por instaurar algún tren directo con Madrid sin paradas intermedias para tratar de recortar minutos al viaje. Otra mejora que llegará este mismo año será con la apertura al fin del bypass de Almodóvar del Río, que permitirá recortar algunos minutos de viaje a los trenes Avant que circulan entre Granada y Sevilla y que tras mucho retraso está a pocos meses de abrirse al tráfico.
Tampoco podemos dejar de lado el proyecto de ampliación del metro, que se encuentra en un momento decisivo para añadir kilómetros y nuevas paradas y mejorar la conexión de la ciudad con su entorno. Proyectos todos ellos que hemos abordado al detalle en varios vídeos del canal. Una ciudad que está en un momento decisivo para su futuro ferroviario y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.